muchísimo. Deseo toda la bendición de Dios para cada uno de vosotros y expreso mi agradecimiento al Señor por su ayuda divina, que me ha ayudado a prepararme esta palabra. Va a ser corta, pero es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y le pido al Señor que para todos los que oyen la palabra del Señor, todos los que escuchan la palabra del Señor, sea de ayuda y sea de bendición. Y le pido al Señor que me ayude a enseñarla como para que la entienda un niño, porque es muy importante que entendamos la palabra. Acordaros de cuando el Señor salió a sembrar. ¿Os acordáis de esa parábola? Dice que la primera vez que sembró junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se comieron lo que había sembrado, porque no había profundidad, estaba en el camino. Y los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿qué quiere decir esto? Dice: esto quiere decir que el que no entiende la palabra, viene el malo, que es el diablo, y roba la semilla. Y entonces te quedas sin semilla para que la palabra no haga su obra en tu corazón. Amén. Así que tenemos que pedir al Señor que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor nos ayude a entender la poderosa palabra del Señor tan maravillosa, y que el Señor, a todos los que se convierten, el Señor envíe su luz para encaminarlos por el camino de la paz, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo traigo hoy una palabra que no es la fuerza del amor. Es una palabra que yo le he puesto el título: las serpientes ardientes. Así que agarraros que vienen curvas. Agarrados a la silla. Las serpientes ardientes. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Números. Gloria a Dios. El libro de Números, en el capítulo 21, del versículo del 1 al 9. Lo buscamos. Gloria a Dios. Números 21, versículo del 1 al 9. Primero lo vamos a leer. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregareis a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y aquí hay una cosa muy importante que pone aquí: y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez no nos hemos desanimado? Yo me he desanimado muchas veces. Seguro que vosotros también. En algún momento ha habido un desánimo. Ya puede ser por palabras negativas de otras personas. Ya puede ser porque tú esperas una cosa y no te resulta. Ya puede ser que se está levantando una empresa y cuesta remontar. Ya puede ser que estás esperando un marido y no te llega. Muchas cosas, y tú te desanimas en el camino. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se desanimó en el camino. Porque dice en el libro de Deuteronomio, que dice que estuvo mucho tiempo dando vuelta por el monte Seir. Y dice que ellos se cansaron y las fuerzas le decayeron y se les agotó la paciencia. Y entonces empezaron a decir: esto no funcionará. Fijaros lo primero que se dice: esto no funcionará, cuando uno se desanima en el camino. Por eso nosotros no hemos de desanimarnos. Mirad, el desánimo es la táctica del diablo, que envía un espíritu del mismo infierno para desanimar la iglesia. Y lo que hace es, en primer lugar, traer frialdad al pueblo de Dios. ¿Y sabes lo que hace después? Después te saca del plan de Dios. Te saca de la iglesia. Y pierdes el rumbo. Porque entonces empiezas a desobedecer lo que Dios te ha mandado, porque Él te ha enviado un desánimo en tu corazón, porque es la táctica de Satanás. Entonces, los cristianos hemos de estar alertas
por dónde viene el enemigo. Pero muchas veces los incautos son los que primero les atacan. ¿Y saben lo que hizo el pueblo, no? Vamos a seguir leyendo. Se desanimó el pueblo por el camino. Dice que y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo primero que se hace es hablar contra Dios y contra el pastor o el príncipe que Dios ha puesto en la iglesia. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Os acordáis que ellos querían comer? El Señor envió codornices y envió también el maná. Y ellos dijeron: tenemos fastidio de este pan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que Dios nos ha enviado? Pues miraron una cosa, empezaron a altercar contra Dios y empezaron a criticar lo que Dios les estaba dando. Empezaron a criticar en primer lugar el camino de Dios, porque Dios lo había dado con toda misericordia y con toda sabiduría para que el pueblo de Dios anduviera paso por paso. Y eso es lo que el Señor nos está dando ahora, nos está dando la palabra para que nosotros no nos desviemos del lugar, sino que andemos paso por paso por el camino que el Señor nos ha marcado para que no nos desviemos. Amén. Aleluya. Pero muchas veces somos tan incautos que solamente recibimos la palabra pequeña del domingo, que se te queda un 5% en tu mente y en tu corazón. Porque durante toda la semana no buscamos a Dios. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos el conocimiento de Dios, que el Señor nos llene de su palabra, para que cuando veamos que viene el malo, sabemos por dónde viene y podamos nosotros luchar contra nuestro enemigo, que es Satanás, porque tenemos a Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Amén. Entonces el pueblo de Israel empezó a altercar con Dios. Qué malo es altercar con Dios. Qué malo es que murmuremos contra Dios. Qué malo es que nos quejemos contra Dios con la cantidad de cosas que Dios nos da. Así es. Dios nos da muchas cosas. Estamos respirando de su aire. Amén. Nos da comida. Nos mantiene bien, nos mantiene sanos. Y aún encima nos quejamos y murmuramos. Esto no es normal. ¿Cierto? Así es, así es. El pueblo de Dios empezó a altercar con Dios. Y empezó a altercar también por el pan. Y le dijeron a Dios, dice: este es un fastidio de pan el que tú nos das. ¿Qué clase de pan es este? Cuando Dios les había mandado, fijaros, el maná, que era un pan que les protegía de todas las enfermedades. Era un pan que se deshacía en la boca y que era dulce. Era un pan que hacía que la sangre no se calentara porque estaban en el desierto. Pero ellos dicen: tenemos fastidio de este pan. Y empezaron a quejarse y empezaron a acordarse de los melones que comían en Egipto. Empezaron a acordarse de las cebollas, de los pepinos, de todas estas cosas que estaban comiendo en el mundo. Por eso yo os digo, el diablo está en la puerta y están las serpientes, están ahí afuera para morder. ¿Y qué malo es que te muerda una serpiente? Porque el bocado de la serpiente es muy doloroso, porque te riega todas las venas y empieza a hervir esa sangre y te da una angustia que no puedes ni vivir. Y claro, hay muchas cosas que pueden atajar todo eso, pero Dios ha preparado una medicina más poderosa. Amén. Dios nos da todas las cosas a su pueblo para que nosotros vivamos delante de Dios bien, honestamente, agradecidos a Dios por todas las cosas. Pero todas estas cosas nos faltan a todos nosotros. Somos muy desagradecidos. Nosotros muchas veces creemos que Dios está en la obligación de ayudarnos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y aquí dice: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor se iró. El Señor se iró y dice: basta ya. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué puede ser? Puede ser cobras, no sé. Estas serpientes ardientes puede ser por el color, que eran ardientes, pero yo creo que era por la mordedura. Por la mordedura que estas serpientes mordían al pueblo, les ardía todo el cuerpo, ardía toda la sangre.
Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vosotros fijaros, los padres enterrando a hijos, los hijos enterrando a padres, los amigos enterrando a amigas, porque dice que murió mucho pueblo en Israel. Entonces dice, entonces el pueblo ahora vino a Moisés, el pastor del rebaño, y vino a decirle, por favor intercede por nosotros delante de Dios, para que esto no nos suceda. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sabe lo que dijo el Señor en San Juan capítulo 3, verso 51? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Aleluya. Y el hecho en sí no era mirar esa serpiente estaba sin veneno, pero esa serpiente le dijo que le hiciera de bronce, y de bronce era como brillaba esa serpiente brillaba, y todo el que miraba esa serpiente vivía. Por eso yo te digo que la bendición es que cuando nosotros vemos al Salvador colgado en la cruz, es para la salvación de toda la gente. Por eso hemos de mirar la cruz, porque ahí está la medicina para nuestras almas. Y muchas veces en nuestra mente pensamos, bueno, la salvación es para la gente buena, la salvación es para la gente que, bueno, puede soportar la tentación, pero no, la salvación es para todos los desesperados, para que todo aquel que mire a la cruz sea salvo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vosotros veis el ladrón moribundo? Cuando miró a Jesús, seguro que le contempló y estaba radiante de toda la gloria. Él le miró a Jesús y le dijo, hoy de cierto estarás conmigo en el paraíso. Porque él se arrepintió y él miró esa cruz. Por eso nosotros hemos de mirar la cruz del Señor. Hemos de mirar la cruz de Cristo, porque todo aquel que mire la cruz de Cristo vivirá. Y vivirá eternamente. Amén, aleluya. Por eso el desánimo es muy malo, amados. Sabemos en varias partes de las Escrituras que ha habido hombres de Dios que se desanimaron. Vemos, por ejemplo, a Elías. ¿Cuántos han leído la historia de Elías? En Primera de Reyes, en el capítulo 19, vamos a leer un poco. Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab fue a contarle a su mujer todo lo que Elías había hecho, porque Acab verdaderamente era un calzonazos. Solamente dependía de Jezabel, ¿sí o no? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Cuando uno se desanima, ¿sabéis lo que busca primero? El aislamiento. Quiere aislarse. Claro, que muchas veces busca a otro para que se meta con él en la cueva, pero busca aislarse y busca compadecerse. Dice aquí, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Estaba desanimado el hombre de Dios. Y dijo, basta ya, oh Jehová, y quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió,
y volvió a dormirse. ¿Cómo le cuidaba el Señor, no? El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. El Señor no dejó que pasara hambre. El Señor le cuidó a Elías. Aunque él entró en ese desánimo, en ese desaliento, deseando morirse y no seguir adelante. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Yo muchas veces digo, yo tiro la toalla y que se vayan todos a freír espárragos. Porque a veces es verdad que te pone la cabeza como hirviendo. Así es, ¿verdad? Y uno se desanima. Pero luego viene el Señor y te dice, no, sigue adelante, porque lo mejor está por llegar. Amén. 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 Lo mejor está por llegar y hemos de seguir adelante. Así es. Porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Él pagó todo. Él sufrió lo indecible. Él se llevó en su carne todos nuestros pecados. Él lo clavó todo en la cruz del Calvario. Él pasó lo que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y Él nunca tiró la toalla, sino que Él hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y Él se colgó. Encima de Él llevó nuestra maldición y llevó toda la ira de Dios por causa nuestra. Amén, amén. 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 Entonces yo muchas veces, cuando a veces me he desanimado, os lo digo de verdad, de corazón, cuando yo a veces me he desanimado, el Señor me ha traído al corazón preciosos hermanos que están siguiendo al Señor con toda pureza y con toda dedicación. Y dice, ¿y si tú no estás, qué va a ser de ellos? Yo digo, Señor, perdóname, vamos a seguir adelante otra vez. Ayúdanos. Gloria. Y el Señor, con su ayuda divina, te ayuda para que sigas adelante. Amén, amén. Pero son pruebas que se pasan, son desalientos que muchas veces a cualquier persona le puede pasar. Amén. Porque tú ves las cosas y todos tenemos defectos y todos tenemos cosas y todos nos hemos de soportarnos unos a los otros. Como decía Luis el domingo pasado, hemos de soportarnos los unos a los otros, hemos de aguantarnos. Así es. Amén, porque Amén. todos somos diferentes y todos ofendemos de alguna manera. Amén. Y hemos de soportarnos. Amén. Todo por amor del Señor. Así es. Porque a la vuelta está la victoria. Amén, amén. La victoria está a la vuelta. Así que no desmayes, no bajes la guardia, sigue adelante. Amén, amén. Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos del Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Y le damos la gloria a Dios porque es hermosa verdaderamente la heredad que nos ha Así tocado. es, sí Señor, aleluya. Agradecidos debemos de estar por todo lo que el Señor hace con nosotros. Amén. Y hemos de cumplir las cosas. Por eso yo te digo que tú nunca alterques contra Dios, no alterques con Él, no te quejes contra Él, no murmures contra Él. Si tú murmuras o te quejas o altercas por los preceptos o por los mandamientos del Señor, yo te digo que estás a punto de la desobediencia y las serpientes ardientes están para morderte. Claro que el Señor te pone la medicina. El Señor te pone la cruz para que tú vayas a la cruz y el Señor te perdone. Pero la mordedura que la serpiente te da es muy dolorosa. Y tienes que pasar el trago. Porque la paga del pecado es la muerte. Así es, así es. Amén. Pero la dádiva de Dios. Oh Señor, te doy gracias porque eres bueno. Amén. Así Y es. para siempre es tu misericordia. Aleluya, gloria a Dios santo. Y Elías dice que deseaba morirse. Se desanimó por completo. Y le dijo, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y el ángel vino, le trajo comida, le volvió a traer comida para que se pusiera fuerte y para que siguiera su camino. Amén. Amén. Y dice en el 9, dice, y allí se metió en una cueva y allí pasó toda la noche. Él se metió en la cueva, él se aisló, bajó la persiana. No quiere saber nada con nadie. Bajó la persiana y nada, aquí ya Elías ya no está. Y dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Ves cómo? Qué pena, ¿no? Solamente yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida, por eso me he escondido en la cueva. Por eso le entró ese desánimo y ese desaliento. Amén. Por eso el pueblo de Dios
que estaba rodeando el monte de Seir. Dice que estuvieron mucho tiempo dando la vuelta por el monte de Seir. Dice que en aquella zona Dios les dio una serie de enseñanzas para que ellos dejaran en paz a los habitantes que había allí. Dice que estaban los hijos de Esaú, estaban los hijos de Aná, que eran gigantes, y que los dejaran quietos. Y el pueblo como que se desanimó, el pueblo como que se defraudó, el pueblo como que se le bajaron las fuerzas. Y entonces empezaron a decir, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Solamente faltaban los espías, que los 10 vinieron con cosas negativas. Solamente faltaban ellos, para que el pueblo se le bajaran las fuerzas. Entonces empieza enseguida la murmuración. Y normalmente cuando uno murmura busca a otro para que le acompañe en la murmuración. Y después de ese otro viene un tercero y empiezan a murmurar. Y sabemos que la murmuración es del diablo y Satanás, ¿amén? ¿Cuántos lo saben? Amén. Por eso no debemos de murmurar, porque eso Dios no lo quiere. Dios no quiere que murmuremos, Dios no quiere que nos quejemos, sino que seamos un pueblo bien agradecido. Amén. Y este pueblo empezó a murmurar de Dios, porque empezó a altercar contra Dios y empezó, qué fastidio es esto que nos has dado, nos has traído aquí al desierto para morir. Pues podíamos haber muerto en Egipto, ¿qué más da? Allí estábamos mejor. Y el Señor se airó contra el pueblo. Y dice que el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murieron miles y miles de gente de Israel murieron en aquellas mordeduras de las serpientes. Por eso, ten cuidado cómo andas, ten cuidado en la desobediencia, porque la serpiente está para morderte. Aleluya. Y cuando te muerde, te mete su veneno. Gloria a Dios. Os voy a contar una historia de un tal, creo que se llamaba señor Gurlin, en el año 1852, en octubre. Este señor era un guarda de un parque zoológico. Y se ve que esa noche un amigo suyo se iba a Australia. Y cuando alguien se va de los amigos, se ve que allí pues lo celebran mucho. Y bueno, se pasó toda la noche bebiendo, estaba alegre el hombre. Y a la mañana siguiente tenía que entrar otra vez a trabajar. Pero todavía estaba excitado de la bebida del alcohol que se había metido. Entonces se metió en la jaula de la serpiente. Y cogió a la serpiente. Y como todavía estaba dormida con el frío de la noche, estaba un poco aletargada, se metió allí y empezó a enroscarse la serpiente. El otro guarda, cuando le vio, le dijo, por favor, salte de ahí. Y él dijo, no, déjame que estoy inspirado. Porque resulta que él había visto a un encantista que había encantado una cobra. Y eso se ve que se le quedó metido en su cabeza. Entonces él pensaba que iba a hacer lo mismo. Entonces empezó la serpiente la empezó a enroscar en su cuello. Y la serpiente empezó a deslizarse por el pecho. Se le metió por el chaleco por detrás. Cuando se le metió por el chaleco, la serpiente empezó a revivir. Se le empezó a quitar el frío. Entonces él la cogió como jugando con ella. Porque no se puede jugar con el pecado. Porque la serpiente te va a morder. Así es. No se puede jugar al juego de cristianos. No. Y desde el púlpito no se puede abrazar el amor al pecado. Amén. Amén. Porque Dios te va a pedir cuentas. Así es, santo, así es. Entonces, dice que él cogió la serpiente por la cabeza y con la otra mano por la cola. Y se puso la serpiente aquí, como un palmo, de la cara como jugando, así con ella. Dice que en un momento de un relámpago, la serpiente se la abalanzó y le mordió aquí entre los dos ojos. Dice que la sangre empezó a correrle por toda la cara. El hombre cayó al suelo. La serpiente se fue. El hombre que le estaba viendo, que le estaba diciendo que saliera de ahí, se fue despavorido. Fue a llamar a la ambulancia. Le cogieron. Y dice que al momento se quedó sin habla. Después se quedó sin vista. Después se quedó sin oído. El caso es que no llegó al hospital porque en una hora estaba cadáver. Porque el veneno de la serpiente muchas veces es letal Así es. y te puede matar. Por eso no debemos de jugar con las serpientes. Pero Dios proveyó la medicina para que todo aquel que es picado por la serpiente mire a la cruz y sea salvo y sea curado
y sea sanado Amén. de ese veneno mortal que la serpiente la ha mordido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo mejor es que no te muerda la serpiente, porque el trago es doloroso, el paso es doloroso, porque acuérdate que la paga del pecado es la muerte. Así es. Y no sea que cuando tú juegues con el pecado y la serpiente te muerda, en ese momento sea letal su mordedura y te mueras. Amén. Por eso hemos de andar siempre con temor y temblor delante de Dios, mirando a la cruz. Amén. Mirando a la cruz, todo el tiempo, mirando a la cruz, dándole gracias al Señor por la sangre derramada por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Este es un camino de salvación. Mirad, la salvación es real, no es sentimental, es real. Y el Señor quiere entrar en tu corazón para que tú vivas delante de Dios como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, empezando a andar con todo lo que nos marca la palabra de Dios para que vivamos conforme el Señor quiere y seamos bendecidos. Amén. Amén. Porque Dios quiere que seamos bendecidos. Amén. Dios quiere que andemos bien. Amén. Dios quiere que esté con nosotros un día reinando allí en el cielo, porque nos está todo preparando para nosotros. Gloria. Así que vigila cómo andas. Dios te está advirtiendo. Y Dios te advierte en esta mañana que no debes de jugar con el pecado. Amén. Deja al mundo. Dice la palabra de Dios que ama al mundo. El amor del Padre no está en ellos. Así es. Así es. Dile al Señor que te haga entender muchas cosas de las que tú no entiendes en la palabra. Y que el Señor te marque, te dé entendimiento para que tú puedas entender la palabra del Señor. Dile que tú quieres ser una luz delante de Él. Pero fijaros estas luces que se pusieron aquí. Algunas se apagaron. No sea que tu luz se apague también, jugando con el pecado. Nuestra luz tiene que brillar en todo lugar. Amén. Amén. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, nos habla de una serie de episodios detallados de todo lo que pasa en las Sagradas Escrituras. Dice que en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí o no? Sí, amén, amén. En el capítulo 1 de Juan dice que Jesús, la palabra eterna, es esa luz que venía a este mundo para salvar a todo hombre que se acercara a Él. Amén. Y es maravilloso que nosotros seamos luces, brillando en todo lugar. Hemos de brillar y no hemos de dejar que la luz que hay dentro de nosotros se apague como esta vez. Gloria a Dios. Así es, así es. Así es. Es muy fácil que se apague, se encendió y se apagó. ¿Podemos apagar el Espíritu Santo? Porque nuestro altar se ha apagado, no está encendido. Amén. Y podemos apagar el Espíritu Santo. Así es. Amén. Amén, amén. Y si tú no te arrepientes, puede que no haya solución para ti. Por eso hemos de acudir al Señor y mirar la cruz. El pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, cualquiera que mire ese asta con esa serpiente de bronce, la mirará y vivirá. Cualquiera. Por eso, Dios te dice en esta mañana que si tú miras a la cruz de Cristo, vas a vivir. Amén. Porque Gloria a Dios Dios. da vida y vida abundante Amén. a cada uno de nosotros. Amén. 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 Gloria. Dios es maravilloso, Dios es poderoso y Dios es grande. Amén, amén. Amén. Entonces la lección que podemos aprender de todo esto es que nosotros hemos de apartarnos del pecado. Hemos de vivir, como dice la palabra de Dios, santos y amados. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero luego sigue diciendo en el versículo 3, haced morir. Lo terrenal Haced en morir nosotros. lo terrenal. El polvo. El polvo, lo terrenal, ¿qué es? Pasiones desordenadas, fraudes, porque dice cosas semejantes. Los cristianos muchas veces defraudamos. Hacemos fraude. Así es. Nosotros los cristianos debemos de ser justos, honestos, íntegros, rectos. Así Porque es lo que Dios quiere. Sí, Señor. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Dice, inmundicias, fornicación, pasiones desordenadas, mentiras, dice, y cosas semejantes a estas. Dice, la ira, el enojo, los celos, son todo obras de la carne. Dice, más bien que en vosotros seáis siervos de Dios, que viváis santos y amados,
con entrañable misericordia, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, y sobre todas estas cosas en amor, porque es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Es así como nosotros debemos de vivir honestamente delante de Dios, porque Dios nos ama y nos quiere bendecir. Por eso, esta palabra, yo he dicho que iba a ser cortita, pero escueta. Amén, amén. 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 Esta palabra yo oro al Señor para que quede en vuestros corazones. Amén. Y para que vivamos rectamente delante de Dios y no permitamos ni un poquito así que demos lugar al diablo, que venga la serpiente a morder a alguno de nosotros con veneno mortal, y que no podamos decir: Señor, sálvame, porque ya el veneno ha sido letal y te ha matado. Por eso, busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Busca la palabra de Dios, busca a Dios entre tanto que pueda ser hallado. Busca de Dios y vas a ser muy bendecido. Amén. Porque Dios te ama. Y oramos para que el Señor nos ayude a nuestros hijos, a nuestras familias, que quite toda confusión en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, en la iglesia de la tibieza, que da lo mismo. ¿Sí? Si estás tibio, dice el Señor, que a los tibios los vomitará de su boca. Ojalá estuviera frío o caliente, mejor que estemos calientes. No fríos tampoco, pero calientes. Amén. Para que sigamos delante del Señor con todo el corazón. Amén. Gloria al Señor. Santo el Señor. Aleluya. Por eso yo te animo a que no te desanimes, a que sigas adelante. No te desanimes ni por un momento, ni que oigas cosas por ahí, porque el diablo emplea personas para desestabilizarte, para desorientarte, para sacarte del camino. El diablo es muy astuto, emplea personas. Ay, aquel me dijo aquello, uy. Y ahí empieza la murmuración, empiezan las cosas, te empiezas a desanimar, te empiezas a salir del camino. Porque una vez que te sales del camino tienes que volver a meterte, tienes que empezar a trabajar otra vez. Y es duro eso. Que el Señor nos ayude a que andemos por el camino recto que nos lleva a la vida eterna. Amén. Que nuestra boca la cuidemos, nuestra lengua la cuidemos, que nuestra lengua la usemos para bendecir a Dios y para bendecir a los hijos de los hombres. Que la lengua la empleemos para predicar la palabra. Aleluya. Amén. Y ya sean 4, ya sean 2, ya sean 3, prediquemos la palabra. No nos desanimemos, porque muchas veces nos falta motivación, ¿verdad que sí, Juan José? Nos falta motivación. ¿Ah? ¿Por qué, Luis? Nos falta motivación. ¿Sí? Si tienes 1, si tienes 2, ¿cómo empezó Jesús? Claro. Jesús llamó a Pedro y a Juan. Yo no sé si pasaría un tiempo en que buscara a los otros, pero primero empezó con 2, Pedro y Juan. Nosotros podemos empezar con lo que Dios nos tenemos. Tenemos aquí personas preciosas que pueden trabajar para Dios y podemos contar con ellos. Y yo estoy segura que Dios nos va a dar abundancia. ¿Sabes? El otro día estaba diciéndome el pastor, me dice: sí, tenemos que tener un buen conjunto de músicos, pero músicos entregados al Señor, músicos verdaderos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y le digo yo: todo eso lo vas a tener, todo eso lo vas a tener, todo eso viene, porque eso está. Y digo: oh, vaya una fe que tienes, yo no apunto a esa fe. Claro que es así. Amén. Porque Dios lo tiene todo preparado y todo lo tiene dispuesto. Amén. Así que no te fijes en los pocos que somos, porque de los pocos van a venir los muchos. Así es, amén. Así que le alabamos al Señor, le damos la gloria. Y bueno, ya pronto estamos en Moncada. Todo lo de atrás se ha muerto y empezamos una nueva cicladura. Gloria al Señor. Yo os voy a decir una cosa, que Dios está en el asunto, porque yo lo he visto. Dios está en el asunto. Y muchas veces cosas que parecían imposibles, Dios ha abierto la puerta y nos ha abierto. Porque Dios está más interesado que nosotros en
que aquello se realice. Amén. Así que oramos para que el Señor nos dé favor. Amén. Y nos dé gracia delante de las autoridades Amén, de aquel amén. lugar. Así es, amén. Para que nos dé gracia delante de toda la gente que está sin Dios y sin esperanza en aquel Amén, lugar. Señor. Y para que Dios envíe la luz sobre aquella zona. Amén. Y las tinieblas retrocedan. Amén. Así es. Amén. Y solamente el Señor sea glorificado. Amén. Y sea Él reciba la gloria, la honra y la alabanza Amén, de amén. estos hijos que le aman de todo corazón. Amén. Amén. Así que seguimos adelante en el nombre del Señor. Y bueno, seguimos con la Santa Cena. Y Dios os bendiga un montón. Os amo con todo mi corazón. Y que el Señor os bendiga a todos los que están ahí escuchando. Que el Señor os bendiga y cuidado con el desánimo y de no altercar contra Dios. Aleluya. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.